yo. Ahora sí. Ok, bueno, aquí nos habíamos quedado en la clase pasada. Vamos a terminar este tema peliagudo y feo para pasar a uno más alegre hoy. Y ya estamos... Perdona, Ajá, te puedo hacer una pregunta, sí, discúlpame. sí, dime. Simplemente una aclaración, Ligia, Sí, hola. dime. Antes de empezar, porque no corresponde al tema de profundidad. A ver. Yo estuve ausente varias clases porque viajé, pero Ajá, cuando vine me puse al tanto. Gracias por haber enviado ajá. siempre la grabación, que es excelente, y pude seguir hasta el fin todo. Qué En bien. la última clase, Ujú, alguien, cuando terminaba todo y siguieron ujú. hablando ustedes Sí. correctamente sobre el tema, sobre todo del agua, hablaban del agua, de las dificultades que podría haber de Del futuro. futuro, Ujú, las consecuencias de la Segunda Guerra que traía ambientales, entre ellos el agua. Alguien comentó, no ujú. importa, un compañero hizo Sí. un comentario muy correcto, diciendo que Uruguay tenía agua, pero que estaba exportando agua a través de Aguasalus, comentó. Nosotros Ah, vendemos agua Salus. Agua Salus es un agua ajá, la de embotellada. bebible acá, Ujú, y que la exportaba un poco como sorpresa, que estábamos sacando un bien nuestro. Te digo por los dos, me llamó la atención, yo averigüé en ujú. la empresa no está exportando, Bueno, ni ha exportado a Europa en ningún momento. Dicen que hace aproximadamente más de 10 años se hizo unas pequeñas exportaciones de agua en los alrededores, acá en América Latina, pero que en este momento, ya hace mucho tiempo, Uruguay no está exportando agua, lo cual no quiere decir que es un negocio, así que por lo tanto, si en algún momento las circunstancias se dan vuelta, quizás ujú, lo pueda hacer, pero al menos para estar seguros que no estamos sacando algo muy importante nuestro y ujú. que nos puede faltar en el futuro o que puede faltar en el Sí, mundo en general. exacto. Ujú. No lo estamos haciendo a través de una exportación que podría ser lógica y económicamente rentable para alguien. Nada más que eso. Chao. Ok, gracias por aclarar. Muy bien. Ok, bueno, entonces retomamos. Estábamos hablando de los bombardeos estratégicos nocturnos y les recuerdo que hablábamos de cómo esos bombardeos no tienen precisión. Esa parte del problema ético de este tipo de bombardeo es que no hay precisión. Por lo tanto, okay, ajá, okay, ajá. Se bombardea donde caiga la bomba, ¿no? Se trata de llegar a unos lugares o sea, que sean importantes, pero no hay, la noche no les permite a las RAF. Estamos hablando de los bombardeos de la Real Fuerza Aérea Británica, ¿sí? Que fueron los que hicieron la mayoría de los bombardeos sobre Alemania. Que era lo último que estábamos hablando. Y entonces vamos a ver una gran destrucción. Esa foto que ven es de Colonia, ¿verdad? Siempre es la cosa increíble de que la iglesia de Colonia se mantuvo a pesar de los bombardeos, y ahí lo pueden ver en la foto. Entonces, estos bombardeos provocan que las personas se quedan sin hogar y entonces empiezan a deambular por las distintas otras ciudades, y hay muchas historias de gente que se iba a otra ciudad y esa ciudad también era bombardeada, y todo el trauma que significa estos bombardeos. Ahora, esto se va a poner peor porque en un momento los bombardeos se hacían con bombas regular, bombas para hacer explosión y destruir edificios, pero se va a poner peor cuando empiecen a utilizar las bombas incendiarias, de lo que vamos a hablar. Espera, déjame ver la foto que tengo acá. Ajá. Y donde vemos el primer ejemplo claro e importante de esto es en la Operación Gomorra, que fue un bombardeo de varios días, como ven acá, del 24 de julio hasta el 2 de agosto, y en el cual participaron los Estados Unidos bombardeando durante el día, porque tenían los aviones más rápidos, por lo tanto eran más seguros para usarlos durante el día, porque en el día los podían ver el enemigo para atacarlos, ¿no? Y en las RAF bombardeaba de noche, ¿sí? Como los que bombardean de día pueden hacerlo de precisión, ¿no? Porque pueden ver cuál es el objetivo. Los de las RAF son donde caiga, básicamente. Pero empiezan entonces a usarse bombas incendiarias, que son bombas cuyo propósito es provocar incendios. No es necesario, no tanto la destrucción de los edificios, sino de los provocación de incendios. Y ese se confirma entonces en este bombardeo lo que se crea, que es como fue tan intenso, tantos días, tantas bombas, se creó lo que se llama una tormenta de fuego, que viene siendo como un huracán o un ciclón, pero de fuego, que va atrayendo
hacia su centro y que absorbe todo el oxígeno alrededor, y muchas personas mueren por falta de oxígeno simplemente, o sea, pero muchos más van a morir incinerados. Todo el centro, este bombardeo es en la ciudad de Hamburgo y destruyó todo el centro de Hamburgo, que quedó incinerado, y mató, se estima, todo esto son estimados, alrededor de 40.000 civiles ahí en la ciudad de Hamburgo. Ese tornado, como les decía, es lo más temible, y atraía a las personas físicamente, las levantaba como pasa con los tornados, ¿no? Y las atraía hacia el centro de esa tormenta de fuego. Ahí, para que tengan esta es una narración de lo que pasó, de un sobreviviente. Árboles de 3 pies de grosor se partieron de raíz. Usé pies. Los seres humanos fueron arrojados al suelo o lanzados vivos a las llamas por vientos que excedían las 241 kilómetros por hora. Los ciudadanos, presa del pánico, murieron asfixiados por el envenenamiento con monóxido de carbono y sus cuerpos reducidos a cenizas, como si hubieran sido colocados en un crematorio. Por eso es que no se sabe cuántas personas murieron, ¿no? Los afortunados fueron los que saltaron a los canales y vías fluviales y permanecieron nadando o parados hasta el cuello en el agua durante horas hasta que el calor se calmó. Se dice que esos canales, hervía el agua en los canales. Así que se podrá imaginar el calor que estamos hablando. Esto es un oficial consular danés que también logró escapar al bombardeo. Hamburgo ha dejado de existir. Distrito tras distrito totalmente arrasada. Cuando conduces a través de Hamburgo, conduces a través de cadáveres. Están por todas las calles e incluso en las copas de los árboles. Muchas descripciones de esto están en el libro que nos sugirió Juan José, que describe, o sea, con lujo de detalles esto. Yo les hablaba en la clase pasada de las construcciones que tenían los alemanes en distintas partes, pero mayormente en Berlín, la mayoría estaban en Berlín, para proteger a los ciudadanos, ¿no? Y tenían estas torres que fueron diseñadas con la intención de que no pudieran ser destruidas, y la mayoría no han podido ser destruidas porque han tratado de demolerlas y no ha sido posible. Solo 2 han podido ser destruidas con mucho uso de dinamita, explosivo y todo eso para lograr destruirlas. Ahí ven una de ellas, algunas son como esta, que viene siendo un edificio así cónico, y otras son estas, que son las torres antiaéreas. Quedan 8 en Berlín, Hamburgo y Viena. Estas tienen 7 pisos dentro y las paredes son de 2,5 metros de espesor. El techo está reforzado con 3,5 metros de espesor y tiene también en el techo del edificio defensa antiaérea para, ¿verdad?, atacar cualquier avión que estuviera cerca, para bombardear. Se suponía que cada una de ellas fuera refugio para 15.000 personas, y bueno, ahí ven de qué se trata. Se han tenido que utilizar para otras cosas porque no hay manera de destruir el edificio, cuesta demasiado destruirla. En la batalla aérea de Berlín fue mucho más tarde, porque esta también, o sea, tuvieron que esperar, había que alejarse más, o sea, de los orígenes de Inglaterra, que era de donde estaban saliendo los aviones, queda mucho más alejada, así que había que prepararse mejor para ese tipo de ataque, y se van dando esporádicamente, no es consistente entre noviembre del 43 y marzo del 44, sino a distintas ciudades en distintos momentos. Como ya le había dicho en la clase pasada, 61 ciudades quedaron totalmente arrasadas, y antes de que llegaran todos estos aviones que vienen en formación para hacer el ataque, que deben haber sido terrorífico ver el cielo llenarse de aviones, venían antes unos aviones que le llamaban los Pathfinders, o los que lanzaban bengalas en los lugares donde debían bombardear, en los objetivos militares, tratando de ayudar a que fueran más precisos, ¿no?, en el ataque. En estos bombardeos pues fueron montones de personas muertas, todo esto, y se pensaba que el pueblo se iba a rebelar y que iban a hacer una revolución, pero no ocurrió, no lograron destruir la moral de los alemanes. Ahí ven el Reichstag, que luego se los voy a mostrar cuando estemos hablando al final.
cómo está hoy, cómo lo han restaurado, pero cómo quedó después de uno de esos bombardeos, porque el Reichstag fue atacado hasta el último día, hasta que entran los soviéticos a Alemania y atacan el Reichstag hasta el último día. Acá, sobre todo, cuando empiezan a ocurrir estos bombardeos, Hitler dijo, puede ser que seamos destruidos, pero si lo somos, debemos arrastrar con nosotros a un mundo en llamas. Esa fue su reacción. Así que el más famoso ataque es el último casi de los grandes ataques, que es el ataque a la ciudad de Dresde, una hermosísima ciudad que quedó básicamente totalmente destruida y que es muy cuestionable y cuestionado por los historiadores el propósito. Se ha discutido mucho cuál fue el propósito, porque el ataque ocurre en febrero del 45. Para entonces ya estaba bastante claro para los aliados que era cuestión de tiempo, pero los aliados ya estaban acercándose a Alemania, ya estaban ahí hacía rato, desde el verano anterior, estaban ya en Europa, los aliados atacando desde el oeste y desde el este, ¿verdad? Venían los rusos por un lado, los estadounidenses, británicos, canadienses, todo eso por el otro lado. Y si ya se sabía que era cuestión de tiempo y se iba a ganar, ¿para qué destruir esta ciudad? Muchos historiadores entienden que en realidad este ataque se hizo no para hacerle más daño a una Alemania que ya estaba, agonizante, sino más bien para hacerle una demostración de fuerza a los soviéticos y demostrarle a los soviéticos lo que los estadounidenses podían hacerle a una ciudad. Que lo vieran desde cerca, porque ya ellos estaban dentro del territorio alemán. Entonces, puede ser, no sé, pero es algo que no queda muy claro, ¿no? ¿Por qué a estas alturas destruir esta ciudad? Sí, cuando veamos el fin de la guerra, les voy a mostrar todas las cosas que se hicieron para castigar a Alemania. Yo creo que sí, más bien fue para castigar a Alemania un poquito más, y no es el último acto que se cometa. Va a haber hambrunas provocadas por los aliados a propósito, pudiendo traer alimento para que se mueran los alemanes, para castigar a los alemanes. Así que creo que tiene que ver con eso. Así que, Ligia, ¿puedo decir algo? Sí, claro. Acá se plantea que los aliados fueron crueles, que hicieron todas las cosas horribles, pero me da la impresión que del otro lado se hicieron cosas muy horribles también. Claro, todos los lados. Durante muchos años. Sí, bueno, en las guerras nadie tiene las manos limpias. Bueno, por eso te digo, pero acá, bueno, parece el horror. Los aliados son un horror y Alemania por Alemania le bombardearon Dresde cuando estaba innecesariamente, sí. No lo veo así. Pero cuando lleguemos a la parte del final de la guerra vas a entender por qué es que es tan terrible, porque una cosa es durante la guerra, pero después que se rinde Alemania, las cosas que le hacen los aliados eran viciosas, eran venganza, ya se acabó la guerra, o sea, es como que ¿por qué destruir, por qué atacar a los civiles? Dejar que se mueran de hambre a propósito. Es un terrible sentimiento humano. Sí, exacto, bueno, es de venganza. Se hace, claro que sí que es venganza. Exacto. ¿Y por qué los alemanes lo hicieron también y los del otro eje? No, los alemanes no pudieron hacerlo porque perdieron, ¿me entiendes? La venganza la hacen los que ganan. Pero durante el tiempo que fueron victoriosos, hicieron bastante daño. Claro, es el tema ético de, bueno, se justifica ojo por ojo, diente por diente, o sea, o hay que ser éticamente mejor que el otro ¿verdad? Pero si los alemanes bombardearon también hospitales y zonas que no se podían bombardear, digo, me parece que ángel y bueno no hay ninguno ahí. Y la venganza existe, no vas a negar que es un momento humanísimo. Claro, no, es un tema a discutir, ¿no? Depende cómo uno vea éticamente el tema. Pero sí, las dos cosas pasaron. La diferencia es que una fueron durante una guerra y la otra fueron después, y por eso que tienen un peso distinto, ¿no? Pero no es la última vez que ocurra, tampoco, ni es la última vez que va a ocurrir, sabemos eso. ¿Puedo decir algo? Lo interesante, sí, dame un segundo, déjame aclarar esto. Y lo interesante es que eso se hizo contra Alemania y nunca contra Japón. Es lo interesante también. ¿Por qué la venganza contra Alemania? Retiraron las bombas. No, pero... No, bueno, sí, las bombas, pero además después, la bomba es durante la guerra. Te digo, una vez que termine la guerra, ya no se hace nada contra los japoneses directamente, ¿no? Como va a pasar
Deja que ustedes vean los números y van a entender lo grande que fue, lo que se les hizo. Ajá, ¿quién quería comentar? Alicia. Sí, dale. Gracias a ti por comentar. Teresa, tú eres. Sí, no, lo que yo lo que Sí. pienso que lo que estamos haciendo, lo que estás haciendo es abrirnos la cabeza de que no fue totalmente culpa ni de uno ni de otro, que hubo pérdidas y cosas malas de los dos. Sí, que uno, sí. como Falta tiene de la ética. versión de que los aliados ganaron y que todo esto como que te pone un poco en la realidad. Sí. Y que es una controversia real que tienen los historiadores de tratar de entender estas cosas, y como somos seres humanos también los historiadores, pues el tema ético está ahí también, ¿no? ¿Cuál es la ética de esto, de aquello? Vamos a ver, les voy a traer otros temas éticos después cuando hablemos de los campos de concentración, por supuesto. ¿Y qué está pasando en Rusia y bueno, el conflicto? En este momento Rusia está siendo atacada. En el 45 ya Rusia está dentro de lo que se llama Alemania, pero no ha llegado a Berlín. Está atacando fuertemente desde el este. Ahí es que está la Unión Soviética. Por eso la carrera para llegar primero. Exacto, estaban tratando de llegar, porque en las guerras donde tú pisas, en todas las guerras donde tú pisas, tus soldados pisan, ponen pie, tú puedes reclamar eso al final de la guerra. Entonces, cuando se están acabando las guerras, todo el mundo trata, cada país, aunque sean del mismo bando, están tratando de ocupar más territorio que el otro para poderlos reclamar, el control de ese territorio y sus bienes, ¿verdad? Cualquier bienes, materias primas, todo lo que haya en ese lugar para el final de la guerra. En todas las guerras pasa esto, cada uno está tratando de agarrar más porque al final lo va a reclamar. Por lo menos en las guerras declaradas, no estoy hablando de invasiones y esas cosas, que eso es distinto, guerras formales, guerras declaradas. En este caso, yo tengo entendido, que también había una carrera por capturar científicos, capturar todos los inventos que tenían cada uno, ¿no? Es decir, que había una carrera también en ese aspecto, ¿no? Sí, es decir, era entre los rusos y los estadounidenses. Porque uno ve todo esto y le causa pavor tanto de un lado como del otro, ¿no? Porque acá no hay santos ni de un lado ni del otro, ¿no? Hay santos y hay diablos de los dos lados. Sí. Pero también había una carrera de eso, ¿no? Sí, lo vamos a hablar después. Lo que estaban haciendo los rusos, que lograron sacar algunos científicos y los estadounidenses sacaron otros, ¿no? Y vamos a verlo en su momento, viene después al final, ¿ok? Bueno, entonces ahora voy a pasar un poquito a Italia y después pasamos a las cosas más suaves. ¿Qué está pasando en Italia mientras todas estas cosas estaban pasando? Bueno, les voy a dar hasta que termine la toma de Italia en un pedacito para después soltar a Italia. Les recuerdo que habíamos visto cuando hablábamos de la guerra en África que habían terminado por liberar, ¿verdad? Liberar los aliados, tomar control los aliados del norte de África, sacando a los alemanes y a los pocos italianos que quedaban, y habían terminado en Tunisia, ¿no? Que es en el norte de África, acá, ¿verdad? Acá, este es Túnez, ¿ok? Así que, lógicamente, se esperaba que desde allí fuera el próximo ataque, ¿no? Porque ya tienen control del norte de África y desde allí podrían fácilmente ir ya fuera a la isla de Sicilia o a las islas de Cerdeña y Córcega, que eran, Córcega es francesa, Cerdeña es italiana, y entonces que se esperaba que por ahí fuera el ataque. Los mismos alemanes lo esperaban y era lo lógico para los aliados también. Esta operación se va a llamar Operación Husky y hasta ese momento va a ser la operación anfibia más grande de la guerra hasta ese momento. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué hacer si ellos saben que los alemanes esperan que ellos entren por Sicilia y ellos quieren entrar por Sicilia? ¿Cómo hacer para despistar a los alemanes y que piensen que van a entrar por otro lugar? Entonces, para eso se utiliza una operación que se llama la Operación Carne Picada. Si la fuéramos a traducir, la Operación Mincemeat o Carne Picada, de la cual, como ven aquí, se han hecho varias películas a lo largo del tiempo, pero les pongo acá la última que está en Netflix, que es El arma del engaño, con Colin Firth, y se trata de, este es un libro que es el cual se basan estas historias. El que tengo acá es el autor del libro, Ben McIntyre, y es muy interesante porque fue muy creativa. Entonces les voy a poner ahora el cortito de la película El arma del engaño, que les da una idea más clara que si se los explico yo, ¿ok?
In 5 weeks, 100,000 British forces will strike Sicily's southern shore. Unfortunately, the Nazis know of our intentions. So we're going to play a humiliating trick on Hitler. We have to convince Germany that our target is Greece. The plan begins in Spain, where a corpse will wash up on shore bearing classified letters. A corpse carrying fake documents. Given the fascist notebook there, we could quite literally float the documents right into enemy hands. Prime Minister, that's too big a risk. The fate of the world is at stake. The plan is highly implausible. So when can it be ready? Well, what say we start with the easy part and find ourselves a corpse? The thing is, the Germans will scrutinize every detail of our fallen man. Where are his legs? He must be as real as you or I. He would carry a letter from his wife professing her deep love for him. Very good. And he would carry her photograph. My contribution to the mission, for a seat at the table. Although, what if the autopsy reveals he didn't die of drowning? Or if the briefcase is returned to us without the Germans seeing its contents? Charles, why on earth do you keep poking holes in our plan? I'm preemptively poking. Success depends on guiding the papers into Hitler's hands. The nightmare marching this way is only too real. And the Spanish won't let the Germans anywhere near our briefcase. We are in the dark. If the enemy is waiting for us on those beaches, history herself will avert her eyes from the slaughter. I may vomit. I may vomit with you. In stories of war, there is that which is seen and that which is hidden. In God's name, Fleming, what are you writing? Spy story. In the hidden war, the truth is protected by a bodyguard of lies. Its soldiers unseen, Pray. its heroes unsung. This is our war. Okay, so, ahí vieron lo que se trata, pero esta es la foto real del cadáver que van a poner. La idea es, eso lo hace la inteligencia británica, el MI5, como decía, como vieron en el corto, busca un cadáver que van a buscar, la persona es un deambulante, o lo que ustedes llaman una persona en situación de calle, que ha muerto, que se suicidó tomando veneno de ratas. Entonces, ese es el cadáver que deciden utilizar porque se veía suficientemente joven y qué sé yo, para que fuera creíble. El cadáver, ellos lo van a soltar en el mar cerca de la costa atlántica de España, lo van a dejar ahí flotando el cuerpo. Y lo importante es que lleva amarrado, en su mano, en el brazo, lleva un maletín. Y en ese maletín pusieron supuestas evidencias de que la invasión sería por Grecia, ¿verdad? Para que los alemanes se la creyeran. Como sabían que Alemania y España en realidad eran amiguitos, ¿verdad? Porque allí que estaba era Franco, que era fascista también, deciden entonces que van a ponerla para que los españoles le avisen a los alemanes que es por Grecia por donde van. Claro, todo es cruzando dedos, como muestra en la película, de que encuentran el cadáver, de que le den validez a los documentos que están en la maleta, en el maletín, y de que se lo digan a los alemanes, ¿no? Claro, hasta que, recuerden que estaba la operación Ultra, que yo les mencioné antes, que era la de, que ya estaban ellos en el 43, los aliados estaban, Gran Bretaña estaba leyendo los mensajes que se pasaban los militares en Alemania, y por eso pudo confirmar que sí se la habían creído y que los alemanes habían enviado los refuerzos a Grecia, y así pudieron entrar por Sicilia, que era lo que habían planeado siempre, y tomarlos por sorpresa. Ahora, ahí les pongo estos son algunos de los objetos que estaban en la maleta, ¿verdad? Le pusieron cartas de amor de la novia, le pidieron a las muchachas que trabajaban en el MI5 que escribieran las cartas de amor.
Le pusieron la foto de la mujer, como vieron en el corto, avisos de sobregiro bancario, todo lo que pareciera que era real, que una persona pudiera tener en su posesión. Carnet militar, entradas para el teatro, recibos, llaves, porque tenía que tener una casa, tiene que tener las llaves de la casa, cerillos, o sea, todo ese tipo de cosas. Y ahí entran, y una vez que entran por Sicilia, ¿verdad? De ahí continúan hacia Italia, ¿no? Una vez que controlen Sicilia, por ahí van y siguen hacia Italia. Ahora, ustedes saben que Italia tiene muchas montañas, así que esta va a ser una guerra que va a ser bastante complicada porque no es una guerra donde uno entra con tanques. Los tanques no sirven en las montañas, así que van a utilizar muchas veces mulas para poder subir a las montañas. Es una guerra distinta a la que van a tener que pelear acá. Entonces Italia, recuerden que la operación, no, la entrada, no la puse acá, bueno, la tengo aquí. Ok, cuando empieza el ataque de Operación Husky, pasan unas semanas y entonces el rey, porque recuerden que Italia todo este tiempo, ¿cómo es que se llama? Mussolini era primer ministro, ¿ok? No es el que manda, o sea, Italia siempre seguía teniendo un rey durante toda la guerra y es el rey Vittorio Emanuele III. Entonces él obliga a Mussolini a que renuncie cuando ocurre la invasión y todo esto. Y hacen una votación en el parlamento y los líderes, y Ciano, le pongo Ciano porque era el conde Galeazzo Ciano, no, está en la votación porque están todos los ministros de las oficinas y él vota a favor de que renuncie Mussolini. Ciano está casado con la hija de Mussolini, así que imagínense lo que va a pasar. Eso es una super traición. El hombre vota para que su ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama? El suegro, para que su suegro tenga que renunciar. Y en la votación se gana la votación de que renuncie. Mussolini se ve obligado a renunciar y a partir de ese momento el primer ministro de Italia es Pietro Badoglio, que es el que eventualmente se va a rendir a Italia. Mussolini, ¿qué ocurre con Mussolini? Pues Mussolini lo encarcelan en el hotel, un hotel que les voy a mostrar ya mismo, en el medio de nada, en los campos, en el medio de Italia, ya mismo se los muestro, y lo ponen encarcelado en un hotel. Fíjense que entonces no es algo, no lo encarcelan en una cárcel, lo ponen encarcelado pero en un hotel, ¿ok? Con vigilancia y todo eso que ya mismo les muestro. Mientras tanto sigue la guerra, ¿ok? Los aliados logran control total de Sicilia, ya van a pasar a entrar a Italia, y entre tanto, después que capturen Sicilia, Ciano mismo va y se tiene miedo de las repercusiones de su votación y también de que los aliados se acercan, ¿no? Y él siempre apoyó a Mussolini hasta ese último momento. Así que con su familia se decide, porque el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Ribbentrop, le escribe, le dice, mira, vente para acá para que estés seguro con tu familia. Así que él, Ciano, se va con su esposa, que es la hija de Mussolini, Eda Mussolini, y los 3 niños, y se van todos a Alemania, ¿ok? Porque tienen miedo, porque ya los aliados están en Italia, ¿no? Así que se mudan para allá. Pero para su sorpresa, él creyó en Ribbentrop, pero era una trampa, porque cuando llega a Alemania, Ribbentrop lo captura y se lo entrega a los italianos. Y allá terminará muerto en un paredón en Italia por traición, ¿no? Por ese voto en contra de Mussolini. Porque una cosa es que el rey diga Mussolini tiene que renunciar y otra cosa es que el pueblo no quiera a Mussolini, ¿verdad? Son dos cosas distintas. Así que los partisanos, ¿verdad? Los que peleaban en la guerra en Italia sí seguían favoreciendo a Mussolini, evidentemente, y esa es la suerte que termina Ciano. Eda, ya mismo les cuento lo que Eda hace, porque entonces está Eda, la hija de Mussolini, de pronto se encuentra en Alemania. Pero ya mismo les muestro las fotos para que sepan de ella. ¿Cómo va terminando la cosa? Bueno, ya para el 3 de septiembre, Italia firma el armisticio. Se rinde, pero no toda Italia, parte de Italia. Les voy a mostrar ya el mapa, ¿ok? Porque eso fue el 3 de septiembre, firma el armisticio, se rinde Italia
y una semana después Alemania entra y ocupa el norte de Italia hasta Roma y hasta el Vaticano, con la excusa de que va a proteger el Vaticano. Claro, no es tan excusa, porque recuerden que el Papa, yo les había dicho al principio, había hecho un acuerdo con Hitler de respeto y de protección, no un concordato, lo que se llama un concordato. Yo no te fastidio a ti y yo te protejo, como que te protejo. O sea que en ese concordato, por eso esa es la excusa que usa Alemania para entrar a Italia, toma Italia hasta llegar a Roma, la parte norte hasta Roma, para proteger el Vaticano. Ya mismo les muestro el mapa para que tenga más sentido. Ok, les cuento, esta es Eda Mussolini. Ella, que estaba en Alemania, logra escapar de Alemania porque ella ahora es la esposa del traidor, pero a la misma vez es la hija de Mussolini. O sea, está en una situación como que no se sabe qué va a pasar y ella no se siente segura con sus hijos y logra escapar a Suiza, cruzando hacia Suiza, disfrazada como si ella fuera una mujer campesina y los niños también. Todo esto con la ayuda de Emilio Pucci, que si les suena, sí, es el diseñador de ropa Emilio Pucci, que era un piloto italiano y que le ayuda, era íntimo amigo de ella y siempre lo va a hacer. Y él le cose en las ropas de ella, probablemente además de los diarios, que es lo que uno encuentra más, probablemente joyas, dinero, algo tendría que haberle puesto, ¿no? Y él le cose eso dentro de los forros de la ropa, ¿sí? De ella y de los niños, y así es como los diarios que él llevaba, Ciano, logran cruzar y estar seguros y serán después publicados, y es ese libro que ven acá a la derecha, los diarios de Ciano, donde uno ve todo lo que él vio desde el 37 hasta el 43 que él estuvo en el gobierno. Finalmente ella, cuando termine la guerra, Eda será sentenciada a 2 años de cárcel por su apoyo al fascismo y luego ya queda libre y ya. Ella escribe su historia de su vida en este libro que se llama La mia vita, ¿no? Mi vida, de Eda Ciano. Así que ahí termina Eda Ciano. Y les cuento otra interesante cosa, que es que el rey Vittorio Emanuele III, el rey de Italia, tenía una hija que se llamaba Mafalda de Saboya, que es esa que ven ahí, y ella estaba casada con un alemán, ¿verdad? Y todo estaba bien porque, ¿verdad? Eran amiguitos Italia y Alemania, ¿no? El que estaba casado con ella era un príncipe. Bueno, ella era de la realeza. Ustedes saben que los reyes y las princesas y eso se casan con príncipes y princesas, no con mortales. Bueno, ahora sí, pero antes no. Entonces, el príncipe se llama Felipe de Hesse, que era nieto de un Kaiser previo de Alemania. Entonces, un tipo con alcurnia. ¿Qué pasa? Nunca, a pesar de que Italia y Alemania eran amigos, los alemanes no confiaban en ella. Y de hecho, o sea, no les gustaba que ese muchacho alemán, que era un príncipe alemán, estuviera casado con ella, ¿no? Hitler dijo sobre ella que ella era la carroña más negra de la casa real italiana. Y Goebbels dijo sobre ella, la mayor ramera de toda la casa real italiana. Se la detestaban a ella. Y ella entonces comete un terrible error. Ella tenía un cuñado que se murió en Bulgaria, también de las realezas, ¿no? Y ella lo iban a enterrar, era su cuñado Boris III, y ella toma la estúpida decisión de abandonar Italia e ir a Bulgaria para el entierro. Cuando ella va allá al entierro, la capturan, no están los niños, los muchachitos no, es sola ella, la capturan y la capturan los alemanes, o sea, se la envían para enviarla a los alemanes a los campos de concentración, a pesar de que está casada con un príncipe alemán. No pudo el príncipe hacer algo al respecto. A lo mejor el príncipe ya no la quería, quién sabe, ¿verdad? Estas cosas pasan, pero el príncipe no hace nada por protegerla y ella va a un campo de concentración, a Buchenwald, que es uno de los famosos campos de concentración, aunque ella no es tratada igual que los judíos, ¿no? Ella le da mejor comida, ¿no? Pero ella está en el mismo campo y desafortunadamente en uno de esos bombardeos locos que hacían los aliados, que trataban de atacar una fábrica de municiones que había en el campo de Buchenwald, por error, en el bombardeo loco que hacen, atacan los edificios donde estaban los
los que estaban viviendo, ¿verdad? Los prisioneros del campo, y ella muere en uno de esos bombardeos en agosto del 44. Así que esa es otra interesante media historia ajena a lo que está pasando, pero estaba ahí, ¿no? La historia. Entonces, este es el lugar donde Mussolini estaba preso, un hotel, todo un hotel vacío, solo para él y para los guardias que están ahí vigilados, los carabineros que están vigilándolo. Fíjense dónde está localizado el hotel. Me pregunto quién rayos va a quedarse a ese hotel, pero bueno, me imagino que tiene una buena piscina interior. Entonces, ahí ven, en el medio de esos montones de montañas, ahí hay un pequeño claro en la montaña, y ahí estas son las instalaciones asociadas al hotel. La intención era que era como que vigilarlo mejor, porque podían ver mejor desde ahí si venía un ataque y todo esto, pero no fue una buena decisión, porque los alemanes desarrollaron Operación Eich, que quiere decir roble, el 12 de septiembre del 43, y la hicieron con lo que se llaman los gliders o planeadores. Este tipo de avión que ven aquí, lo ven acá, son planeadores, no tienen motor, no los van a escuchar cuando se acerquen porque no corren con motor, vienen como planeando. Había 200 guardias en el edificio protegiendo a Mussolini. Llegan 188 soldados de la SS en sus planeadores y rápidamente toman control y logran sacarlo. Ahí lo ven en el momento en que lo sacan a él del hotel, lo montan en un planeador, ahí lo ven montándose en el planeador y se lo llevan y se acabó la misión. Fue una de las misiones exitosas. Ajá, Teresa, dime. ¿Por qué tenían tanto odio con Mussolini los alemanes? Porque lo consideran flojo, primero que les causó mucho daño, todas las veces que tuvieron que ir los alemanes a proteger a los estúpidos italianos que no sabían pelear, ¿no? Así era como hablaban los alemanes, y tenían que ir a sacar la cara por ellos, y encima, mira, se dejaron invadir, como lo están viendo es que se dejaron invadir, no fueron suficientemente valientes para lograr hacer algo, y ellos no tienen problema con Mussolini. Mussolini sigue siendo su hombre, es con el pueblo italiano con el que tienen problemas, que son unos cobardes, que no son buenos soldados, ¿no? Así que ese es el odio. Sí. Ligia, ¿puedo decir algo? ¿Quién me habla? Ajá, Isabel, y después tú. Isabel, sí, ¿te acordás cuando tú hablaste de Etiopía, que los italianos no pudieron llegar y tuvo que ayudarlos los alemanes? Claro, no, ellos Etiopía sí la controlaron. Fue cuando salieron de Libia para tomar Egipto, Libia, ahí fue que no pudieron. Ahí sí que no pudieron. Sí, y ahí lo fueron a sacar. Con Grecia también. Exacto. ¿no? Exacto. Siempre tenían que ir ayudados. Siempre tenían que ir a sacarlo del problema porque ellos tenían iniciativa, pero lo que no tenían era resistencia. Exacto, no tenían la inteligencia o la maldad. Dale. Una de las características que decían era que el ejército italiano era muy indisciplinado, ¿no? Ajá, claro, lo mismo que dicen de los franceses, que les gusta estar tomando alcohol y cantando canciones y qué sé yo, y descansan mucho, sí. Lo mismo que sí, muy discutidores y esas. Sí, no son. Bueno, es que la verdad es que ser como un alemán es difícil. Ser así como los alemanes son demasiado rígidos y disciplinados y todo eso, sí, es difícil. Dime, Lucía, ¿qué tú querías decir? No, digo que capaz que yo entendí mal, pero la operación esta de los alemanes fue para salvar a Mussolini. Sí, como para que sacarlo. Hitler lo mandó a salvar, sí. Sí, el problema no es con Mussolini, el problema es con los italianos, ¿no? Y con el rey también, con el rey que sacó a Mussolini también. Y con Ciano, porque Ciano votó en contra de Mussolini, ¿entiendes? Pero no, Mussolini es el héroe todavía. Siempre va a ser amigo. Acuérdense que Hitler, yo les conté al principio, él admira a Mussolini. Mussolini fue el primer fascista. Entonces Hitler, o sea, él lo besó cuando lo conoció. O sea, él adora a Mussolini. Y ahí cuando lo sacan es con una promesa. Ahora ¿qué van a hacer los alemanes con Mussolini? Lo van a llevar a Roma, que está tomada por los alemanes, y van a proclamar a Mussolini presidente de un país nuevo que se inventan, que va a ser lo que está controlado por Alemania, que se va a llamar la República Social Italiana. Es un país que se lo inventan los alemanes y ahí el presidente directamente va a ser Mussolini.
Entonces, la capital de ese país no va a ser Roma. Roma está aquí abajito, ¿ves? ¿Ok? Este es desde el punto de vista de los alemanes. El Reino de Italia termina aquí, donde está esta parte que ven, hasta ahí habían llegado, hasta donde controlen los aliados, ¿no? Y del otro lado está la parte que los alemanes están protegiendo, que ellos le van a llamar la República Social Italiana. La capital, entonces, no es Roma porque no es seguro. Roma está demasiado cerca de donde van a estar los aliados, ¿no? Así que la suben acá y es este sitio que se llama Salò. Salò, que hay una película muy fea sobre Salò, sobre sadomasoquismo. No sé si la han visto. Yo la empecé a ver, pero no pude. Era demasiado asquerosa. Es una película asquerosísima. Digo, para mí. Y en esa ciudad, porque es una... No sé, es un clásico la película, me imagino de lo asquerosa que es, pero era sobre las orgías que tenían los alemanes con italianos importantes en la ciudad de Salò, en un castillo en Salò. De eso que trata esa película. Es más, ni la busquen porque es una porquería, ¿ok? Anyway, la cosa es que este es la nuevo país, ¿ok? Ajá. ¿Quién quería decir algo? Sí, dime. Perdón, en el Reino de Italia, sí. Es decir, acá está dividido República Social Italiana y Reino de Italia. Sí. ¿Quién estaba en el Reino de Italia? Pedro Badoglio, seguía siendo el rey, seguía siendo Vittorio Emanuele III, y el primer ministro era Pietro Badoglio, el que nombraron para sustituir a Mussolini. Exacto. Esto no existe, la República Social Italiana no existe más que para los alemanes y para la gente de Mussolini, nada más, porque ningún país reconoció eso como un país. Esos son inventos de ellos que le llamaron así, ¿ok? Nadie más lo llama así. Pero Roma está ahí, o sea, es parte de esa República Social Italiana, supuesta. Entonces, ¿cómo termina Mussolini? Bueno, después que los rescatan en septiembre del 43, pues él va a ser el presidente de la República Social Italiana, y hasta que el 5 de junio las tropas estadounidenses logran entrar a Roma, ¿ok? Que era ya, y ahí al entrar a Roma ya entraron a la República Social bla bla bla, y bastante después siguen entrando, ¿verdad? Siguen ocupando, subiendo las tropas, mayormente pongo estadounidenses porque eran mayoría estadounidenses, pero británicos también, y entran, y cuando para el 24 de abril del 45, ya, o sea, casi un año después, ya es cuando Mussolini está tratando de huir. Ya se da cuenta que los aliados ya lo que le falta es nada para controlar toda Italia, y decide huir y trata de escapar con su pareja, que era Clara Petacci, su amante. Trata de cruzar los Alpes a través de Suiza, de Lombardía, cruzar Suiza y llegar a España, donde, por supuesto, si hubiera llegado a España estaría protegido por Franco. Pero unos partisanos lo descubren y lo matan, ¿no? Lo ponen en un paredón y les disparan. Y luego, entonces, ahora les muestro lo que hicieron con el cuerpo. A partir de eso fue el 24 de abril, y ya poco después el ejército alemán en Italia abandona Italia, porque ya lo que le quedaba era un pedacito de arriba, y se sale de Italia, y ganan Italia queda toda controlada por los aliados. Benito Mussolini y Clara Petacci, ahí los ven, después que fueron asesinados por los partisanos, y luego sus cuerpos, que es una escena muy famosa que seguro han visto, es cuando en una gasolinera de Milán cuelgan los cuerpos de Clara Petacci y de Mussolini, y de dos personas que estaban con ellos en el momento en que los capturaron, y ahí ven en la gasolinera cómo se reúne el pueblo italiano para vilificar los cadáveres y tirarles cosas y burlarse de ellos. Ven cómo los cuelgan de cabeza, ¿no? Y bueno, después finalmente, no me acuerdo, no sé cómo los enterraron, pero lo último que sé es esto, que los mostraron ahí. Pero algo interesante, ahí viene la venganza de los alemanes contra el pueblo italiano, que no supo, que ahora lo grandioso es que el pueblo italiano que apoyaba a Mussolini ahora de pronto detesta a Mussolini, que es lo que los pueblos hacen, ¿no? ¿Verdad? Hay que, al son que le toquen, bailan, ¿no? Ahora, ok, ya perdieron, ok, ahora nadie era fascista, todos odiaban a los fascistas, ¿verdad? Y entonces los alemanes, para castigarlos, hacen
lo que se llama la tierra quemada, habíamos hablado de eso antes, que es destruir lo más que puedan según se van retirando. Así que antes de abandonar cualquier área, primero destruyen cualquier sistema de agua y alcantarillado que tengan para que se fastidien y no tengan agua. Les incendian las bibliotecas, destruyendo libros y documentos importantísimos que desaparecieron. Y además dejaron trampas de bombas en distintos edificios públicos, bombas cronometradas para que explotaran después de que ellos se abandonaran esos edificios, y mataron con ello a muchas personas también según se iban retirando. Así que ese es el castigo a los traidores italianos que no supieron defenderse. ¿Y qué pasó con el reinado de Italia? Siguió después de eso. O sea, la guerra termina y él sigue siendo rey. Después, ¿qué pasó ahí? Lo voy a averiguar y se los pongo. Voy a ver. Reinado y tal. ¿Cómo termina? Se los pongo ahorita en el WhatsApp. ¿Okay? Entonces, y ahora... Perdón. Sí. Una acotación. Sí. De alguna manera podemos decir que Alemania hace en Italia lo mismo que los aliados hacen en Alemania después de que terminó la guerra. Sí, pero en menor magnitud. Ya van a ver los números de los que... O sea, estamos hablando de 5 millones de alemanes que murieron de hambre innecesariamente después de la guerra. Perfecto, sí. Es otra magnitud, pero sí, la venganza, otra vez la venganza. El hecho es el mismo, de alguna forma, ¿no? Sí. Bueno, entonces nada, ahora para relajarnos un poco, ¿ok? Les voy a mostrar cosas que son interesantes nada más, ¿ok? Relax. Cosas mías, a mí me encantan estas cosas y por eso hoy me tienen que ver todos mis boberías, ¿ok? y nada, yo quería que vieran los distintos uniformes. Eso mi esposo me inspiró porque mi esposo es un tipo que le interesa la moda y esas cosas, y él dice que los mejores uniformes, los más elegantes eran los alemanes. Y bueno, y la verdad que, bueno, se los voy a mostrar. Este que ven acá es un uniforme no les enseño todos los uniformes. Si son pilotos, tienen un uniforme. Si son de submarino, tienen uno distinto. Si son de acuerdo a lo que pertenece, la SS tiene un uniforme distinto, ¿no? Y además tienen varios uniformes. Tienen uniformes de invierno, uniformes de verano, tienen uniformes de gala para hacer fiestas y cosas de esas. O sea, no estamos hablando de todo. Este es solamente el uniforme de infantería. Infanteros son los que pelean, o sea, los que caminan. Infanteros caminan, no van en avión, no van en un barco, son los infanteros los que van ahí y caminan en el territorio que están invadiendo. Y ahí ven el uniforme. Este es el tipo de placas que llevaban, ¿no? Todos los soldados necesitan ser identificados porque si se mueren en batalla hay que informar su muerte, primero que todo, a las familiares, ¿verdad? Y segundo, si ese cadáver no se puede enterrar y se queda ahí, es la manera de encontrarlo después que pase la guerra, si aparecen los cadáveres, ¿no? Así que todos ellos tienen 2 identificaciones. ¿Por qué 2? Que tienen la misma información, ¿ven? Esta tiene, por ejemplo, el tipo de RH, o les ponen a veces el tipo de sangre. Ese tipo de cosas está ahí también por si la persona está inconsciente y alguien lo va a atender, pueda leer eso importante ahí para transfusión. Ahora, estos 2, ¿por qué 2? Porque si muere, uno de ellos se arranca, ¿ok? Se arranca uno de ellos y ese se lo lleva algún soldado que haya sobrevivido para entregárselo se lo entrega al que sea el jefe de esa división que está en la que están peleando, para que lo entregue entonces al ejército y le informen a los familiares que esa persona murió en batalla, ¿no? Así que para eso es que están también estos identificadores. Acá les pongo los apodos que le daban los otros soldados, o sea, los enemigos. Los japoneses le decían a los soldados G.I. Joe, decían así, los G.I. Joe, que hasta después de la guerra se convirtió eso en un muñeco que ven aquí. Este es un muñeco que que existió y todavía probablemente existe, que es el G.I. Joe. Ha cambiado, hay G.I. Joe negros ahora y qué sé yo, pero este fue el primer G.I. Joe, que era un muñequito para la guerra, ya en el 64 para Vietnam, para que los niños jueguen a la guerra de Vietnam. Si les parece, eso se parece a cuando Ligia nos enseñó los muñequitos de
¿verdad? Los muñequitos de los alemanes, de los soldados alemanes, para que los nenes jugaran con ellos. Exactamente, para que vean que los países hacen muchas veces las mismas cosas. Esto, claro, es en el 64 para la guerra de Vietnam, para que los niños se vayan haciendo a la idea de la guerra y que es una manera de normalizar la guerra, ¿no? Entonces, los japoneses le decían G.I. Joe y los alemanes les decían Ami. No sé si por americano, no sé, le decían los Ami. Acá ven a un uniforme de infantería soviético. Este lo vemos mucho en las películas. Este uniforme se ve mucho en las películas. Bueno, este también, ¿eh? Pero a ellos les llamaban Iván. Los otros soldados que no eran soviéticos les decían los Iván. Y ahí ven una de las placas que ellos utilizaban. ¿Ven? Tiene su nombre. Tendrían que haber sido 2 placas, como les digo. Acá ven un uniforme de infantería británica. Y ahí ven las placas de identificación son como de barro. ¿Las ven? Que son como unas plaquitas de barro. Y las ponen siempre en el cuello, ¿no? Y los otros soldados que no eran británicos se referían a ellos como los Tommies. Esta es la infantería alemana. ¿Ok? La verdad es que los uniformes alemanes que hasta el color está bonito. Y ahí ven la placa de identificación, era una placa, pero una placa que se parte. Lo ven que tienen unas rayitas ahí entre medio para que lo puedan doblar y partir en 2. Entonces se queda una con un lado y la otra queda en el otro. Los otros soldados les llamaban los Krauts o los Fritz. Así era como le llamaban. Y aquí ven los uniformes de camuflaje. Los primeros en la historia en usar uniformes de camuflaje fueron los alemanes. Y las usaron en la Primera Guerra Mundial, pero solo para los soldados que iban en aviones o en buques, no para la infantería. Se estimó que reducían las muertes en un 15%, así que lo volvieron a utilizar cuando estaban peleando en zonas que fueran boscosas. Y ahí ven, ¿verdad? Por eso es que tiene esos colores. Vimos antes el camuflaje en esta Segunda Guerra de los británicos y los estadounidenses que pelearon en el desierto, ¿no? Tenían que tener un uniforme color desierto porque si no los iban a ver, ¿no? Pero fue la Primera Guerra que se usaron por primera vez. Ven, estos eran reversibles, los alemanes, porque los alemanes súper eficientes, tenían estos uniformes reversibles que por un lado era el color verde primavera y por el otro lado era marrón otoñal. O sea que de acuerdo a la temporada te cambiabas el uniforme para un lado o para el otro. Todos los tintes que se usaron en estos uniformes eran producidos otra vez por esa compañía de la que les hablé y de la que les voy a seguir hablando, que es la gigantesca farmacéutica IG Farben, que hace pinturas también. Y quienes hicieron, la ironía es quienes cosieron, salud, los uniformes, los cosieron los prisioneros de los campos de concentración. Eran los que cosían los uniformes para los soldados alemanes. Esas ironías de la vida, ¿no? Este que ven acá es el italiano, que no se lo había puesto antes, que es el uniforme infantería italiana, y esas son así lucían las placas de identificación de estos soldados. Los otros soldados, yo encuentro que este también es súper elegante, este uniforme. Es de hilo, o sea, súper elegante. Y debe ser, porque Italia, la moda Italia, obvio, Francia, Italia. Los macaroni, le decían. Nosotros le decían los macaroni a estos soldados. Y este es el uniforme de la infantería japonesa, que también tenía placas de identificación, como ven, son también como hechas como de cerámica, ¿no? Son como, parecen de cerámica, no sé. Y los otros soldados les decían, mayormente eran estadounidenses los que pelearon contra ellos, le decían los Japs, ¿no? Y eran despectivos. Ahora, estos son uniformes de oficiales. Los oficiales son los que tienen rangos, ¿no? No son los infanteros, ¿no? Y ahí ven los uniformes ahí, o sea, la elegancia del uniforme de oficial alemán, y el italiano es el de la derecha. No encontré ninguno con una persona usándolo, así que les puse un muñequito, pero bueno. Estos son uniformes oficiales de los oficiales, el de la izquierda de los estadounidenses y el de la derecha de los soviéticos. Bastante bonito también este ese uniforme con las cositas, los detallitos rojos están cool para mí. Los uniformes de los oficiales británicos y japonés. Me parece que el oficial británico es horrible ese uniforme, yo no sé, soy yo que... Ahora estamos hablando de tontería de mujer, ¿no? Y ahí ven el del oficial británico y noten que el oficial japonés carga consigo su katana, que es su espada de samurái, ¿no?
La mayoría de ellos, a pesar de que tenían pistolas, ¿no? Todo ese tipo de cosas, también cargaban con sus katanas de samurái. También en esta guerra vemos los automóviles de los jeeps de Estados Unidos, que eran esos que ven ahí, que se usarán después en todas las guerras de Estados Unidos, y la versión alemana, que era, yo se lo había mostrado antes, que es el Kubelwagen. El Kubelwagen quiere decir cubo, porque era como cuadradito, ¿eh? Y este es el Kubelwagen que lo diseñó Ferdinand Porsche también. Y acá les quería mostrar otra cosa de la guerra, que cuando uno está leyendo, uno oye hablar de eso, pero se lo tiene que imaginar. Bueno, esto es de lo que se llaman, le llamaban algunos los hogares temporeros, los foxholes, que quiere decir el hoyo de la zorra, un zorro. Son unas pequeñas trincheras. Cuando los soldados estaban siendo atacados por cerca, bastante cerca, para poder pasar la noche y dormir más o menos tranquilos, cavaban estos pequeños, es para una persona o para dos personas, una pequeña trinchera, y ahí pasaban la noche o pasaban el tiempo que tuvieran que pasar, y ahí ven cómo era que funcionaba. Son, o sea, ni siquiera les cubren completamente, sino que por lo menos les ayudan a protegerse en caso de bombardeos cercanos. Las raciones. Aquí ven las raciones, lo que van a ver las diferencias en las raciones, que son lo que comían los soldados mientras estaban en batalla, ¿no? En el frente de batalla. Las raciones de Estados Unidos eran de 3.000 calorías diarias y estaban divididas en tres, en realidad eran tres que tenían tres, le llamaban las raciones K, o K-rations, y eran 3 por cada día. Tenían una para desayuno y un almuerzo y una cena. Aquí les estoy mostrando la de desayuno y la de cena. Como ven, la idea de la latita es que se caliente la latita. Esa latita tiene que ser calentada y para que coman eso calientito. O sea, los americanos siempre tienen que ser especiales. Ellos todos comen calentito, tú sabes, en medio de una guerra. Aquí ven, por ejemplo, una ración para el desayuno que incluye, si se fijan, tiene la latita, tiene huevos con jamón, huevos revueltos con jamón, es lo que hay en la latita. Tienen ahí un chicle, esto es un chicle dentín que le ponen, ¿ok? Esto que hay aquí no tengo la menor idea de qué puede ser, capaz, no sé, parece mantequilla, pero no sé. Galletas, ven que tienen galletas saladas. Tiene aquí ese sobrecito, es Nescafé. Tendrían que hervir un agüita y echarle Nescafé, que es café instantáneo. Y aquí ven 4 cigarrillos. Para el desayuno tiene 4 cigarrillos Chesterfield. Para la cena, entonces, tiene otra comida que no veo bien lo que dice, pero es algo de cerdo y de carne. Combinados carne y cerdo. Tiene galletitas, tiene el chicle, siempre tiene el chicle dentín. Y tiene ahí, esto parece otro chicle, Waldorf, eso es la cena y los cigarrillos otra vez. Claro, también les daban, especialmente a los pilotos de la Real Fuerza Aérea Británica y de la Armada Británica. Esto es para los británicos, les daban anfetaminas en tabletas, sí, anfetaminas, que son drogas. Pero eran para que se mantuvieran despiertos cuando tenían esas misiones que eran de muchas horas. Tienen que mantenerse alertas. Son pilotos, ¿no? Marinos. Dice, lo que dice en el paquetito que trae las anfetaminas, dice, estos comprimidos solo deben utilizarse cuando sea probable que tenga que soportar una fatiga excepcional o que tenga que permanecer despierto y alerta durante un periodo prolongado. Cada comprimido evita la fatiga y la somnolencia durante 6 horas. Solo puede tomarse un comprimido cada 6 horas. Tomar más o tomarlos con más frecuencia es peligroso. No se sorprenderán de que hubo problemas después de la guerra, de que algunos de estos soldados que utilizaron esto se habituaron y después fue difícil romper el hábito o el vicio de las anfetaminas. Acá ven la ración británica para 24 horas. Acá son más prácticos. No le da una para desayuno, almuerzo y cena, sino que le da una, cómansela como les dé la gana. Tienen una para 24 horas. Y lo interesante es que tiene un papelito con el contenido, descripción del contenido, con sugerencias de cómo comer las cosas. O sea, en una guerra, ¿quién rayos está viendo esas cosas, no? Pero ven que tiene sobrecitos de sopa, ven que tiene 2 sobrecitos de cubitos, probablemente son de esos cubitos de sopa. Tiene chocolate, enriquecidos con vitaminas. Tiene aquí el abridor de la lata tiene atún,
lo que tiene, atún. Y tiene aquí para avena, este sobre de arriba es avena, tiene algunos dulcecitos, tiene té, obvio, tiene que tener té porque son británicos, galletitas dulces, galletitas saladas, y tienen los fósforos. No veo los cigarrillos, sin embargo, debe ser que se los daban aparte, y los chicles, tienen ahí los chicles también. Entonces acá... Y servilleta. ¿Ah? Servilleta. ¿Cómo? Servilleta también. Ah, sí, Servilleta. sí, fino, con servilletas, sí. Eso más que los chicles parecen los fósforos. Ah, no, los fósforos son estos. Los blancos son los fósforos. Los blancos, claro, sí. Pero estos dos que están aquí, los rosados y los amarillos, los blancos son los chicles. Estos dos que están acá. Entonces, miren las soviéticos. Todo bien diferente, totalmente. Primero que todo son para compartir, no son individuales para cada soldado, como son y eso tiene mucho que ver con las culturas, ¿no? Acá las raciones son para ser compartidas, no son individuales. Y ahí, por ejemplo, tienen el pan ese negro, el pan de centeno, tienen en las latas, hay carne, hay pescado, hay té en polvo y cigarrillos, estas son las cajotas de cigarrillos. Así que tienen un poco de todo, ¿no? Cerillos, todo eso, pero todo es para ser compartido. Y estas son las raciones japonesas, que no nos debe sorprender que sean una gigantesca bolsa de arroz, ¿ok? Que es esta bolsa que ven acá, es la bolsa del arroz, que la cargan como en este tipo de mochilita, ¿no? Esto va dentro de la mochilita. Y ahí tienen nada más que la ollita donde se va a servir el arroz. Tienen que hervir, ¿no? Para el arroz tienen que hervir el arroz, nada más. Y ahí ven cigarrillos, tienen fósforos y algunas cosas que no tengo la menor idea de qué puedan ser. Fíjense el cepillo de dientes. Cepillo de dientes. Sí, no, pero deja que vean lo que cargaban los estadounidenses para mantenerse prolijos. Es impresionante. Ahí ven, ahora les voy a mostrar pronto, ya mismo. Estas son las raciones alemanas, muy organizadas en su cajita también. Incluyen esto que dice aquí, hard cakes, tuve que buscar la palabra, a ver qué eran, y son galletas saladas. Estos son sobrecitos de té, tienen sobrecitos para hacer jugo de este que ven aquí es de, ¿cómo se llama? Toronja. Y gracioso que lo dice en inglés también, no sé por qué. Y bueno, ahí no sé qué trae en realidad, pero hay algo interesante que es esto que está aquí, esta cajita. Lo que trae esta cajita que viene aquí a la izquierda es esto que ven acá, chocolate. Los chocolates más comunes y los que más le gustaban a los soldados eran los Coca-Cola. ¿Por qué? Porque tenían cafeína. Así que los mantenían despiertos, los mantenían activos, ¿no? Y bueno, los mencionan mucho en los libros, las Coca-Cola, cuando hacen sus recuerdos de la guerra, los sobrevivientes mencionan la Coca-Cola. Acá ven que también les daban una versión de baja dosis de metanfetaminas, también para mantenerlos alerta, como un estimulante, y dicen las instrucciones, decía que eran para mantener el estado de alerta. Los soldados le llamaban las pastillas Stuka, porque las Stuka eran los aviones que yo les conté que hacían los bombardeos, y se los daban mucho a los pilotos para que estuvieran bien alerta, y luego se registraron alta incidencia de adicción a la metanfetamina después que terminó la guerra. Fue difícil manejar esas adicciones después que terminó la guerra. Los estadounidenses siempre, en esta y en toda la guerra, son los que más... Perdona, antes que... Sí, dime. Con el asunto de los alimentos. Sí. Las pastillas esas que nosotros compramos muchas veces, las M&M, eso fue un invento de la Segunda Guerra Mundial. Sí, no sabía. Recubrían el chocolate con caramelo para que no se les derritiera a los soldados. Ok. Entonces después siguió, después de la guerra, siguieron vendiendo a la gente. Okay. Tengo por ahí un artículo, sí, la cinta del pato, esa famosa que nosotros usamos del pato para, Donald, sí, la que das Führer, que es como esa si fuera el Führer. Para pegar, todas esas son cosas que se inventaron. Okay. El refresco de la Fanta también, la soda Fanta fue una cosa que no la menciono, pero los estadounidenses inventaron hacer libros en miniatura, los clásicos, e imprimirlos bien chiquitos para que los soldados los pudieran también cargar entre todos los tereques que cargaban, también libros para que leyeran durante los ratitos que tuvieran para relajarse un poquito. Ahí ven lo que carga un soldado en esta guerra, pero cuando lleguen a la guerra de Vietnam es impresionante lo que cargan. Es un montón de peso que el soldado americano tiene que cargar, pero es para
confort, porque lo que lleva son montones de cosas para estar prolijo y bueno, por si acaso, tiene muchas cosas de por si acaso. Ahí ven montones de cosas que carga. Y acá, por ejemplo, algunas cosas que lleva son purificadores de agua, ¿no? Porque tiene miedo de tomarse cualquier agua de cualquier río, así que primero las purifican con esas pastillitas que le purifican el agua. Llevan polvo para los pies, para mantenerse los pies secos. Y bueno, uno dice, ¿en serio eso? Bueno, porque pasa que si tenían los pies mojados y se ponían la bota, entonces le podían dar pie de atleta, ese tipo de cosas, y bueno, para protegerlos de eso. Llevaban eso, increíble. Llevan curitas, llevan kit de costuras, como este que ven aquí a la izquierda, el kit completo de costura. No sé qué importante puede ser coser el traje, bueno, coserse el uniforme, pero bueno, parece que era importante. Llevan alfileres de todo. Acá ven, para mantenerse limpitos, también llevan, esto es un espejo, tiene espejo esa cajita. Y tienen llevan cosas como ve aquí la pasta de dientes, llevan crema de afeitarse. ¿Qué importancia puede tener estar afeitado? Pero bueno, llevan crema de afeitarse, jabón, hasta pinzas como ven ahí, o sea, de todo llevan, de todo. Llevan abanicos, sí, aquí ven, abanico. Llevan lima, me imagino limándose las uñas. Increíble. Llevan máscaras de gas, dependiendo del escenario de guerra. En algunos escenarios llevaban máscara de gas, llevan penicilina para poderle inyectar a los compañeros si la necesitaban. Llevan también morfina, ya preparada ya para solamente inyectar. Llevan esa morfina ahí en esos recipientes de metal. Y también tienen anfetamina. Pero en este caso se las dan inhalables. Miren qué interesante, ¿no? Aquí ven un anuncio de esos inhaladores que estaban usando las Fuerzas Armadas y como que para que la gente comprara también. Las hacía el laboratorio de Smith, Kline and French en Filadelfia y la inhalan, o sea, se la ponen y la inhalan. También hubo problema después con la adicción que desarrollaron a las anfetaminas inhaladas, ¿no? Increíble estas cosas. No pensaron en eso. Ahí ven la de los paracaidistas de Estados Unidos. Claro, llevan menos cosas siempre los paracaidistas porque llevan bastante con cargar el coso ese, el paracaídas y todo eso, pero siempre llevaban café, chocolate Hershey, como ven. Llevan dulcecitos, charms, esos son dulces. Y bueno, 40 cositas ahí. Interesante otra cosa que tenían los alemanes, prácticamente todos los soldados alemanes que podían pagarlas tenían las Leica, los que le llamaban la Leica, que era la marca. Aunque yo creo que esto es italiano porque era Leica con C. Anyway, la cosa es que ellos todos tenían, cuando se le acababan los rollos, los enviaban al Reich para que se los revelaran junto con la correspondencia, ¿no? Los soldados siempre, aunque estén en campo de batalla, podían escribir cartas y recibir cartas, había correspondencia. Lo que pasa es que si el escenario de guerra estaba muy activo, a veces te tardaban meses en recibir esas cartas, o sus cartas tardaban meses en poder salir, ¿no? Pero había la correspondencia. No se permitían sacar fotos, y si las sacaban, no se las iban a enviar de vuelta, de ningún elemento militar o estratégico o de escenas grotescas de crímenes cometidos, ¿verdad? Que pudieran ser usados en su contra. Ahí ven a los oficiales japoneses, incluso en avanzada. Miren cargando sus espadas de samurái, y ya les había mostrado antes que llevaban sus espadas samurái. Y ya no bueno, ahí las dejo porque si no empiezo el cuento. Bueno, déjame terminar este cuento rápido, un cuento cortito. Es de la operación Columba. Columba en latín es paloma. Es una operación de los británicos organizada por la MI-14, que es parte de la inteligencia británica. MI es Military Intelligence. Y fue una operación de varios años que de vez en cuando la hacían. Como ven, entre el 41 y el 44. ¿De qué se trata? Desde las costas de Gran Bretaña enviaban palomas mensajeras o también en paracaídas las lanzaban si algún avión iba mayormente sobre Francia o Dinamarca.
fue que las usaron, porque eran palomas. Caramba, si la paloma tiene que regresar, no la pueden tirar muy lejos porque no llega la palomita. Se las ponía con unos mensajes, cargan un mensaje en la patita, y las ven cómo llevan el mensaje en la patita. La idea era que alguien encontrara las palomitas, y ahí decía, el mensaje empezaba, gracias, ármense de valor, no, así era que el final, gracias, ármense de valor, no nos olvidaremos. ¿Qué hacían esos mensajes? Les pedían información de cuán cerca estaban los alemanes, o los que pues fuera, en este caso eran los alemanes, o los fascistas, los nazis, información que tuvieran, cualquier cosa que supieran, que la volvieran a poner, la escribieran en el otro lado del papelito y la pusieran en la palomita y soltaran otra vez la paloma para que la paloma volviera a Gran Bretaña y les diera la información. Parece genial, pero no era tan fácil la cosa, porque lo bueno era que los nazis no sabían y no iban a estar matando palomas por gusto para ver si era la paloma que era, ¿no? Pero había un temor de que fuera un alemán. ¿Qué tal si es un alemán el que recibe la paloma? Entonces los alemanes quedan alertados de que estamos haciendo esto. Y segundo, nos puede poner información falsa, ¿verdad? Como ellos hacían también con el cadáver aquel y esas cosas, y engañarnos ¿verdad? Y hacernos daño, ¿no? Pero se siguieron usando porque ellos tenían espías, por supuesto. Los aliados tenían espías en todas partes. Pero los espías se tardan mucho tiempo en mandar la información de vuelta. Es más complicado, tienen que pasar mucho trabajo para sacar la información, mientras que la paloma rápidamente y la ponía y la paloma regresaba. En total se usaron 16.554 palomas que se enviaron, y se ponían este tipo de avisos a los británicos de que no mataran a ninguna paloma, por si acaso era una de estas palomas, poderlas rescatar y que no se la mataran antes que llegara a donde ella sabía que tenía que llegar, ¿no? Porque en su vuelo hay estúpidos que cazan palomas. Déjame callarme, que capaz que hay una acá en la clase. Hay gente que le apetece cazar palomitas y bueno, no querían que pasara. Así que de esa manera ellos querían prepararse para averiguar si, por ejemplo, los nazis estaban planeando al principio, invadir finalmente a Gran Bretaña, saber si la gente tenía la moral alta o si ya estaban pensando que estos nunca nos van a salvar, estos aliados. ¿Cómo estaba la moral de la gente? Y bueno, eso fue importante y ayudó también a que los aviones cazas alemanes pudieran ser detenidos cuando se acercaban a Gran Bretaña. Otra razón, además del radar, era que también se sabía de antemano por algunas de estas palomas, ¿verdad? Qué era lo que venía a pasar, ¿no? Así que también se usaron en la invasión de Normandía en el día D, de la que hablaremos pronto, ¿ok? Y ya, hasta ahí. La clase que viene vamos a lo feo otra vez, vamos a Leningrado y a Stalingrado. Así que volvemos a la Unión Soviética en la clase que viene a ver, ahora por fin los aliados van a empezar a ganar, pero primero va a ser feo antes que empiecen a ganar. Déjame abrir aquí. ¿Alguien tiene algún...? Tengo asignación de buscar lo del reinado de Italia y voy a ver si consigo eso de los MM y se los pongo a todos en la clase porque está interesante. A ver, alguien... Ups, déjame abrir esto aquí. No sé por qué no se me abrió. Porque tonta yo. Ok, ahora, ok. Ajá, ¿alguien quiere comentar algo que conoce de algo que ha leído, películas, no sé? Les puse, esa está en Netflix, la que le mostré, esa del arma del engaño está en Netflix. Yo no la he visto porque estoy atrasadísima en mis películas. Tengo otras cosas que estoy viendo igual, pero parece buena porque tiene a Colin Firth, que el tipo es un muy buen actor. Así que ya ustedes ahora tienen el contexto completo para la película. Así que la pueden ver ahora y ya saben de qué se trata en realidad. Las bolsitas de té también fue un invento de la Segunda Guerra Mundial. No, pero eso tengo que buscarlo, eso no lo sabía. A mí me encanta la trivia. Las toallitas que hoy se utilizan mucho de carácter femenino y eso también fue un invento. Las toallitas que se usaban como pañales, una cosa así. Pañales. Ya lo sabía. Sí, lo que hoy se utilizan las damas, las famosas toallitas. Las sanitarias, las toallitas sanitarias. Sí, ok. Sí, yo pensé que eran toallitas de la cara. No. Ok.
¿Qué ocurrió con el reinado de Italia que no se reintegró, ¿no? a la corona? Por un tiempo sí, siguió, pero no sé cómo terminó, eso es lo que les voy a buscar y se los pongo ya mismo ahí, si lo consigo. Le voy a buscar esa información de todas estas cosas para ver si aprendemos cosas nuevas también. Yo también quiero aprender. No se me ocurrió buscar después qué pasó con eso del reinado de Italia, pero sé que siguió un poco tiempo después. Interesante porque en el pueblo donde yo viví en Massachusetts, que era Haverhill, había un club social italiano y se llamaba el Club Vittorio Emanuele III. Se llamaba Club Vittorio Emanuele III. No había ido a nombrar, digo, ni por haber, no sé, por esas casualidades, digo. Se conocía de la reina de Inglaterra, yo qué sé, de otros países, pero o de Austria, o sí creo que de Austria, ¿no? Pero después no se conocía más nada. Sí, mucha gente no conoce, por eso yo siempre se lo repito, que Mussolini no era el que estaba realmente a cargo. Ya viste que lo podían destituir y lo destituyeron. El rey lo podía pedir que la destitución y él se tuvo que ir. Eso siempre fue posible, pasa que no ocurrió hasta que empezaron a perder. Y allí dijeron, ups, hay que cambiar el capitán del barco, tenemos que cambiar de capitán. Y, sí, digamos que sí. Sí, bueno, eso. Sí, o sea que... Siempre hay alguien más poderoso que otro. Ajá, pero o sea, mucha gente lo compara en términos de poder que tenía, por ejemplo, con Hitler, pero no es lo mismo, porque a Hitler era todo, Hitler era Führer, era todo, era el presidente de todo, pero no, era un empleado, básicamente era un empleado. Hitler era ¿cómo se dice? Un correo hacia él, que no sé de qué forma pudo haber llegado, digo, por conocimiento, por estrategia, no sé por qué llegó a lo que llegó, ¿no? Correo hacia Hitler, ¿me quieres decir? Sí. No, Hitler era parte del correo, era el hombre que hacía el correo ¿Cómo que era Alemania. No te entiendo. No te entiendo eso. Hitler era supremo. No, ¿cómo que era Hitler era correo? ¿Tú dices en la Primera Guerra? No. Dicen que los comienzos de Hitler, cuando él comenzó a hacer correos para el ejército, no sé para quién, y luego fue ascendiendo y llegó a lo que llegó, ¿no? Eso es la Primera Guerra. En la Primera Guerra él fue mensajero, sí, a veces, porque él era un cabo, él nunca, o sea, entonces él fue atacado en uno de esos ataques de gases no eran naranjas, los gases esos, se me olvidó, sí, eran naranjas. Él es atacado y entonces él se queda ciego por un tiempo, lo envían al hospital, todo eso, y eventualmente le dan una medalla, pero en realidad no fue que fuera una medalla de batalla ni nada de esas cosas. Claro, y él no subió, él fue cabo, corporal, lo que le llaman un corporal en inglés, fue lo que fue. Sí, pero sí hacía mensaje, por eso te pregunté si era en la Primera Guerra, sí, hacía mensaje. El hombre, parece que el hombre hacía, como es, muchos estudios de guerras y de estrategias. Sí, leía muchísimo y memorizaba lo que leía. Memorizaba fácilmente, tenía excelente memoria. Eso es importantísimo. Sí, y él leía de muchas cosas, o sea, de todo leía, pero eso no te hace ser general, como logró evidenciar en la guerra, porque se creía que por leer sobre las batallas podía dirigir las fuerzas y lo hizo muy mal, muy mal. Muy mal. Llegó a Rusia y le volaron la camiseta. Sí. Lamentablemente. Y como vamos a ver, pero fíjate que como vamos a ver, Eisenhower, que su primera actuación fue en el norte de Italia, la invasión estadounidense en el norte de Italia, cuando estaban peleando contra los alemanes allí. Eisenhower nunca había estado en batalla, él era soldado, pero había estudiado en la academia militar, pero nunca había estado en batalla. La primera oportunidad es esa y ya de ahí va a hacer la invasión de Normandía, que es la invasión más grande de la historia y lo hizo muy bien, pero suerte, me imagino. Además, quizás fue mejor estudiante. Hitler no fue a la escuela militar. Hitler estudió por sí solo y sabrá Dios qué porquerías habrá leído. El que está en la oficina dice saber más. También sí, porque el autodidacta puede ser muy eficiente, depende de lo que lea. Sí, yo le digo a la gente, eso depende, porque si lo que lee son porquerías, entonces no sirve para nada lo que leyó. Pero sí.
Pero es bueno tener un conocimiento de la Segunda Guerra Mundial y todo eso, porque Sí. ¿quién no ha tenido un antepasado, digo, que no haya llegado de Europa? Sí. Mi papá estuvo, mi papá era, cuando yo nací tenía 40 años, o sea que era muy mayor, y él estuvo en la segunda, o sea, no estuvo en batalla porque él hablaba muchos idiomas, hablaba 5 idiomas, y lo dejaron en Puerto Rico en comunicaciones. Entonces no llegó a ir al campo de batalla. Hubiera sido horroroso en el campo de batalla porque mi papá era un pacifista, así que no lo iban a mandar de todas maneras. Se quedó en Puerto Rico. No. Eso es indudable. No. No quiere matarse. Matarse Sí. a un ser humano. Chao, Gloria. Es algo muy pesado. Sí, de hecho yo creo que voy a hablar un poquito de eso en algún momento. Hubo también en los Estados Unidos y en todos los países había pacifistas, sobre todo los que estaban en religiones que, como por ejemplo los adventistas del séptimo día, gente que tenían un historial de ser pacifistas, y lo que hacían era, no lo podían excusar del servicio militar porque era un servicio militar obligatorio, sino que los ponían a hacer tareas que no tuvieran que ser en campo de batalla, ¿no? Tareas de apoyo solamente. Generalmente eso era lo que se hacía. Porque, si algunos de ellos sirvieron, pero en las cosas médicas, ¿verdad? En los pequeños hospitales que hacían para los soldados, en ese tipo de cosas, porque, pues, o sea, tenían que servir. Pero algunos fueron en Gran Bretaña, trabajaron también en trabajos en la propia Gran Bretaña para la defensa de Gran Bretaña, pero no, ellos no iban a matar a nadie. Hay que tener un gran conocimiento de lo interior, ¿no? De lo que hay por dentro de una guerra, digo, desde los alimentos de un soldado, como su vida, de cómo vivió la historia, ¿no? Sí, a mí me encanta leer los relatos, los contados por los propios soldados. Sí. Y, caramba, espérate, sí, lo tengo aquí, que les iba a mostrar. Hay un libro que lo conseguí acá, que es de lo más interesante. Se llama Cartas de la Wehrmacht, que son los soldados de infantería de Alemania, y eso lo compré acá, está acá ese libro, y está bien bueno, porque son historias, es así, la Segunda Guerra Mundial contada por los soldados, y de ahí es que saqué cosas como lo de la Coca-Cola. Yo nunca había oído eso, ahí fue que lo leí, ellos empezaban a hablar de la Coca-Cola, y yo, ¿qué es eso? Y déjame buscarlo. Creo que hay fotos aquí de la Coca-Cola también. Se los recomiendo, está bueno. No sé dónde rayos fue que lo compré, pero está en las librerías de acá. Es argentina la publicación. Yo inclusive conocí a un señor que había estado en la Guerra Civil Española. Y él no era de mucho hablar, pero estaban los hijos y estaba yo y eso. Y a veces le daba por hablar de esas cosas y decía que sí, que era bravo, era jodido estar en una guerra. Siempre hay que tener un poco de cuidado, ¿verdad? Porque o sea, depende de la personalidad del que está hablando. Hay algunos que le añaden a las historias, ¿verdad? Cuando hablan mucho de ellos como héroes, hay que siempre poner un poco en duda, porque nadie va a decir lo feo que hizo, ¿no? Obvio, yo tampoco lo haría. No. Es completamente comprensible. El ser humano lo lleva en la mente y nada más. Sí. Pero bueno, a ver, yo voy a seguir la asignación que me dieron, ¿ok? Si quieren... No, eso era un comentario. No. Si quieren les pongo ese libro, si les interesa, no sé, se lo puedo poner el dato ahí para que lo tengan. Está bien, dale, por si acaso. Si lo ven en algún sitio, se los recomiendo porque es contado, a mí así me encanta, a mí, y es suave, o sea, no es un libro académico, del que hay que tragarse todo el babazo académico también, ¿no? Sí, es más llevadero. Sí. Para cualquiera. Bueno, chao, Lidia. Estén bien, ¿ok? Nos vemos la semana que viene. Gracias por estar. No, gracias a ti. Ok, bueno, cuídense. Chao.